¿Cómo anda, Milei? ¿Bien? ¿Cómo anda, Del Moro? ¿Es cierto que te robó una novia Marcos Peña? ¡Oh! ¿Él a vos o vos a él? A ver, yo no tengo así relaciones estables, así que difícilmente me pueda robar algo. Digamos, lo único que hace es robarme a impuestos y no darme nada a cambio. Pobre mujer, lindo va a estar. Sí, le robó la novia. Bueno, igual todo el mundo le debe. A mí me debe ser 10%. Yo te hice famoso a vos, Milei. No sé si bueno o malo eso. ¿Eh? Hay que No, hacer eso, porcentaje. yo estoy muy agradecido por lo que vos has hecho por mí. En serio Escucha, lo digo. tiré un archivo la semana pasada tuyo. Lo vi, yo estaba en Sí. México. ¿Viste el programa? Estaba en México y me llegó el video Claro. de la discusión Con Amadeo. con Eduardo Amadeo. Hace un año. Sí, exactamente hace un Anticipaste año. todo. Al final del programa te iba a poner una máscara coreana, Milei. Escucha, ¿tenemos Puni? ¿Eh? Busquen. Ahí va. Yo te acompaño. ¿Eh? Dale. Sí, The Mask. Pero para que le quiero preguntar a Milei, porque hoy había dos opciones. Digamos, había mucha expectativa con el día de hoy. Uno, que explotar finalmente todo, y otra, que la cosa se tendiera a enfriar. ¿Qué pasó hoy, Milei? Buenas noches. Te saludo Mira, nuevamente. yo lo describiría como una victoria pírrica. A ver, porque ¿qué es lo que, digamos, festeja el gobierno? Vieron, no estalló todo y el dólar cayó $1. A ver, vamos a ver qué cosas hizo el gobierno, toda la parafernalia de cosas que hizo para que cayera $1. Vendió 800 millones de dólares, primer punto. Otra cosa que hizo fue reducir los encajes de los bancos, la plata que tienen guardada los bancos de los que depositan. ¿Para qué? Para liberar fondos y compraran más Levax. No solo eso, colocó un bono, que se llaman botes, ¿sí?, por el equivalente de 3.000 millones de dólares. Ahora, esa gente compró pesos para poder comprar esos bonos. ¿Y dónde están los dólares? Con lo cual esa es una gran incertidumbre. Y además vendió dólares a futuro. Esa es la primera parte. Es decir, vos hiciste toda una parafernalia enorme y solo lograste que baje $1. Y no es solo eso, ¿eh? Porque en realidad, cuando vos venís mirando las distintas licitaciones de Levax, todas las licitaciones, el 20% no se renovaba. Y en este caso, misteriosamente, se renovaron el 100%. ¿Por qué? Porque durante el fin de semana, las autoridades del gobierno se cerraron con los bancos, con los fondos de comunes de inversión y con ANSES para asegurar la renovación total. Y eso, digamos, si las Levax cotizaran, ¿sí?, y tuvieran calificación crediticia internacional, estaríamos en un default selectivo. Porque esa negociación no se hace voluntariamente, se hace contra el aparato represivo del Estado. Y te lo hago con un ejemplo bien fácil. Suponete tus ahorros de toda tu vida, ¿sí?, que lo vas a usar en tu retiro. En el medio de la corrida cambiaria, ¿vos comprarías dólares o vas a especular con tasa de interés? ¿Qué estaba pasando? Todos estaban comprando dólares. ¿Y qué hizo el ANSES? ¿Te renueva las Levax? O sea, ¿qué hizo? Entregó el patrimonio de los jubilados. ¿Cómo? Y entonces, esto era Cambiemos. O sea, digo, esas eran las mismas cosas que uno le podía criticar a Bocio, que prestaba a tasas por debajo de la inflación. Pero en la conferencia de prensa el ministro Caputo dijo, cuando le hicieron esa pregunta puntualmente, si algún ente del Estado había comprado, dijo que ninguno. No, renuevan. O sea, no Casa renuevan. 40 es un Pero, negocio. bueno, para- ¿un negocio qué? ¿Un negocio qué? Bueno, No, a ver, digamos, quiero que quede bien claro esto. Si vos tenés un fondo de inversión de afuera y tenías que entrar hoy a renovar Levax, te echaban. ¿Sabés por qué? Porque esa negociación que hubo en el fin de semana no es mercado, es por fuera del mercado. Eso, digo, podés preguntarle a los especialistas en deuda, ¿sí? Digo, por si no me querés creer a mí, y ¿sabes qué? Eso sería un default selectivo. No es un default selectivo, básicamente porque Sí. las A Levax ver, no de afuera cotizan no afuera. querían Por favor. comprar, Sí. pues tiene Agustín, buenas impuesto. noches. Buenas noches. La otra visión de otro economista, sí. Bueno, yo creo que hay que ver cómo llegamos hasta acá, que eso es lo que me parece que es lo más importante. Y llegamos hasta acá porque el gobierno actual, en las elecciones del 2015, no dijo qué es lo que estaba pasando. Pusieron globos de colores, globos amarillos, muchas sonrisas, y ganaron las elecciones, tirando buena onda. Cuando empieza el Eso es lo que dice gobernar... Melconian. Eso En cierto punto, sí. Es una realidad. Cuando empieza el gobierno, tampoco lo dijo. No empezaron a hacer las cosas que tenían que hacer. Yo lo dije acá en el programa en el 2016. Le dije que tenemos un déficit fiscal de 7%, que si seguíamos así vamos a tener un default en 4 años. Y si vos mirás lo que está pasando, hasta el año pasado el déficit fiscal continuó en 7%.
con lo cual todavía no había bajado nada. Ahora empieza a bajar un poco porque siempre el gobierno mira el déficit primario. ¿Pero qué es el déficit primario? Cuando vos llegás a déficit cero del déficit primario, es que todavía ni siquiera empezaste a pagar los intereses. Es decir, que no pagamos los intereses, seguimos acumulando deuda. El gobierno quiso hacer un programa muy suave para ir ajustando muy suavemente para no tener costo social y poder ganar las elecciones del año pasado que ganó. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que no se hicieron ninguna de las reformas profundas que requiere la Argentina. Y como no se hicieron las reformas profundas que requiere la Argentina, no vienen las inversiones. Obvio. Y como no vienen las inversiones, entonces la economía no crece. Porque te aclaro que Argentina está en inflación, es decir, en recesión con inflación desde el año 2011. ¿Le puedo preguntar quién dice que ese es el plan, que eso es lo que hay que hacer? Porque en definitiva da la impresión que si el presidente no hace lo que le están pidiendo los mercados reaccionan como si fuera la economía la que domina. Y hoy quedó claro que lo que manda es la política. Que lo que tuvo el gobierno es una crisis política. Perdón, me parece que no. Lo que hay es una crisis económica. El tema es muy simple. Pero evalúenlo ustedes. Déjame decir, es muy simple. Argentina tiene 22 millones de personas que reciben un cheque del Estado y 8 millones de personas que están trabajando en el sector privado formal. No cierran los números. Hace 15 años atrás eran 7 y 7. Ahora es 22 a 8. Eso te da un déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tomás 30.000 millones de dólares del exterior, seguimos viviendo bastante bien. Pero ahora del exterior es como vivís de la tarjeta de crédito. Estás en tu casa, vivís de prestado con la tarjeta de crédito. Ahora te llamó el banco y te dijo, ¿sabes qué? El límite de tu tarjeta se acabó. No podés gastar más con la tarjeta. A ver si me se descompensa. Sí. Claro, porque hay un punto, digo, yo comparto plenamente con lo que está diciendo Agustín, y verdaderamente uno toma conciencia de la jodida que la tenemos los argentinos cuando empieza personas a decir que acá el tema es político. Vamos a esto. El 28 de diciembre, la política, ¿sabés qué? Con Marcos Peña a la cabeza, se lo llevó puesto el presidente del Banco Central. Lo apretaron para que llevara la tasa de interés a niveles del 20%, o sea, obviamente, digamos, de manera escalonada. Mirá lo que trajo esa decisión donde la política se la puso a la economía. ¿Usted cree que Marcos Peña, digamos, representará la política, Milei? Déjame terminar el argumento, porque encima que sos un bruto que empobrece a los argentinos, digamos, por lo menos escuchá. Entonces, mirá lo que pasó desde ese momento. La devaluación de la moneda desde ese momento fue del 50%, cosa que castiga a los pobres y a los indigentes. O sea, están aumentando la pobreza y la indigencia. Se perdieron, a pesar de devaluar 50%, se perdieron más de 9.000 millones de dólares de reservas. ¿Sí? Como si todo eso fuera poco, la inflación se aceleró en más de 10 puntos. ¿Sí? Y la tasa, que era por lo que apretaron al presidente del Banco Central para bajarla, llegó a tocar un pico del 100%. ¿Sí? Y ayer, ¿sí? Digamos, en esta licitación de hoy se cerró en 40. Mira qué genialidad la política. Cada vez que la política gana, ¿sabés qué significa? Que desconocen la economía. ¿Sabés lo que creen? Que la ley de la gravedad no existe. Entonces hacen al pueblo subir a un piso 500, lo mandan a caer y mientras que va cayendo dice, ¿viste que no aplica? Después, claro, en el último minuto queda hecho un huevo frito. Pero no, claro, no, eso seguro que fue la culpa de otro. Así son. Y os viven proponiendo cosas irracionales. O sea, no, la ley de gravedad existe, ¿sabes lo que pasa? Y con el pensamiento tuyo es el que nos hunde como país, porque vivís de espalda a la reducción de presupuesto. Perdón. Usted está negando la transformación que se genera con la política y eso me parece peligrosísimo. Sí, nos empobreció a todos. Nos empobreció a todos. Marcos Peña no representa la política de este gobierno. ¿No? ¿A qué representa? Seguro que a un economista, ¿no? Porque una bestia que hizo esto, yo lo saco pero a patadas en el traste. Pero Mauro, ¿cómo que no? ¿No qué representa? Pero perdónenme. A ver, el señor es humorista. El señor es humorista, porque tiene un sentido del humor bárbaro. Perdónenme, usted parece más un humorista que yo. No, pero las pelotudeces que decís, negro, ¿qué querés que te diga? Me comporto correctamente y no lo estoy insultando. Pero es que estás ofendiendo a la ley de la gravedad por poco. Acabamos de describir una situación. Entró muy arriba igual. Acabamos de describir. Pero vos escuchaste lo que dijo. Acabamos de describir una situación. Pero ¿cómo haces para dialogar con un irracional? Tranquilo. El señor te dice que 2 más 2 es 57.840. Por favor, la señorita ganadora del Grammy, no lo puede creer. A ver. Sí, no, a mí me dijeron que venía el show más dinámico y picante de debate de la Argentina. Ahora veo por qué
qué, ahora Sí, veo por qué. sí. Pero yo les quiero decir una cosa, a todos ustedes acá en el show y a los que están en su casa y a vos, Santi. Sí, por favor. Yo viajo mucho, yo vengo de lejos y soy argentina. ¿De qué lugar? Soy de La Plata. De La Plata. Sí. Y la verdad es que, visto desde lejos... Vos te fuiste en el año 2001, en plena crisis. Pasé 2 años desempleada y en el 2003 me fui. 2003. Me gradué en el 2001 con una maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés. Y lo que pasó, que les quiero decir a todos ustedes, me encanta la pasión con la que discuten, así somos los argentinos realmente. Pero visto de lejos, la grieta que nos separa a nosotros los argentinos, ¿saben qué? No es tan grande. Nosotros no tenemos divisiones raciales, religiosas, catástrofes naturales, problemas que en otros países, sobrevivir una herencia en la cual hubo una esclavitud. Entonces, la grieta que tenemos nosotros en Argentina se define con una pregunta. ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Yo vivo en Estados Unidos, donde hay otra grieta, y es más profunda y más cruel. Porque la grieta que hay en Estados Unidos ahora mismo con Trump es ¿quién se merece ser parte de este país? A ver, mostrame tu color de piel, a ver, mostrame tu herencia cultural. Es cierto lo que decís, Gaby. Sí. Una persona el otro día que viaja mucho por el mundo, una persona muy inteligente, me dijo más o menos lo mismo. Dice, en la Argentina tenemos muchos problemas, pero no crean que es el único lugar del mundo donde pasan cosas tremendamente graves en países desarrollados con economías mucho más estables que la nuestra. Ahora, el tema es cómo vamos a hacer para resolver lo que nos pasa. Grieta que es funcional a ambos bandos políticos, ¿no? Bueno, en eso coincidimos. Pero me permitás decir Sí, algo por de favor. eso. Yo estaba diciendo, tenemos un problema. Lo primero que tengo que decir es estar claro entre todos, tenemos un problema. El problema es que no tenemos plata para pagar lo que estamos gastando. Ahora tenemos la última bala. La última bala es el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Es bueno o malo? Es muy simple. Si no viene el Fondo Monetario Internacional, tenemos que hacer un ajuste de golpe porque no vas a tener plata para pagar lo que estamos pagando. Pero Agustín, después Está del bien, fondo... pero no es el perdón, Fondo después del Monetario fondo, Internacional el que ajuste va a venir tener que acá. hacer. Chicos, por favor, sí. El ajuste, en ¿Puedo algún decir algo? momento, también tenemos que definir como sociedad, más allá quien sea presidente, porque algún día tendrá que venir un presidente que no piense en la reelección o formar parte Pero es que de un eso voy. bronce, Si me para dejas- que haga las transformaciones, porque ¿cuándo vamos a hacer Absolutamente. Entonces lo que yo Sí, digo es pero la igual. última bala que nos da el fondo es para hacer una transformación de todas las reformas estructurales que requiere la Argentina sin demasiado costo social. eso? Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la reforma La del laboral. Estado, la reforma laboral, tenemos que hacer la reforma impositiva. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, salvo la isla de Comoros. Solamente en la isla de Comoros pagan más impuestos las empresas que en Argentina. ¿Por qué no viene una lluvia de inversiones? Porque los estafamos. Es inviable. Obvio. A ver, ¿cómo ¿No? le vas a mí? Entonces, Buenas noches, hace obvio. mucho que ¿Cómo no le va? está acá en el programa. Mire, tenemos un problema que son las LEVAC hoy. Lo principal son las LEVAC. Hace 10 días venimos hablando cómo pagamos las LEVAC. ¿Quiénes son los tenedores de las LEVAC? Fondos buitres, los bancos. Los bancos que pusieron inclusive hasta el 40%. En el mundo los intereses son el 2% o el 3%. Acá vienen y cobran el 40%. Bueno, es un riesgo que tienen que tener. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le vamos a pedir plata al fondo para pagarle a los fondos buitres, a los bancos. No hay que pedirle al fondo, porque el fondo, ¿qué? Es más perjudicar a los de abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Hagámosle un pagadiós a las LEVAC El con un default, pago a como 10 años, con un pago a 10 años, con un bono, con lo mismo que nos va a Van cobrar a a venir todas las nosotros. inversiones de afuera. Con lo mismo, No, claro, en el 2002 no fue bárbaro con el con default. los mismos- No fue bárbaro con el con los default. mismos intereses que nos cobra el fondo a nosotros. Se ríe, Milei, con le lo que dice hacemos un usted. bono. Pero Déjelo déjeme terminar, terminar, por favor, por déjelo favor. terminar. No, pero me A dejas ver, una nota de a ver, color, por solo favor, una nota. déjelo terminar, sí. No me deja terminar. Sí. Nosotros debemos al fondo, debemos las LEVAC. Si ya lo estamos debiendo, vamos a pedir plata para pagar las LEVAC. No pidamos al fondo, no traigamos. Ya al que le debemos, démosles un bono a 10 años, que son los bancos, no necesitan la plata. Tiene la Formemos, gente la LEVAC, formemos ¿qué una hablamos? comisión. El 70% de las LEVACs está en formemos manos de la un- gente. Fondo de inversión de los Tranquilo, tranquilo, bancos. por favor, tranquilo, aparte es muy pasional. Estos son sí. 876, No, me parece. pero, 876 Por son, favor, No, evidentemente. pero no puede Por favor, decir por lo favor, de la déjelo LEVAC. terminar al señor, sí, adelante.
Ya cobraste vos, sí, ya cobraste. No cobré, pero ya no- cobraste no te vos. autoriza hoy a es decir 15, nada. hoy es día 15, ya cobraste. Aguantate con tu silencio. ¿Por qué me voy a aguantar con mi silencio de Un ignorancia? segundo, pero trabaja un día para la gente. pero no podés, Ya cobrás, vos ya no podés cobrás. mentir a la gente como le estás Este mes ya mintiendo. cobraste vos, ya cobraste. No. Hoy es Santiago, 15. Vos me tranquilo, Sabine, conocés, Dami, ya renovó, tranquilo, ya renovó. tranquilo, Bueno, Alberto. vos me Sí, por conocés. favor. Cuidado porque, sí. Te mete un derechazo Hacemos derecho. señal. Por favor, por favor. Bueno, nosotros estamos debiendo muchísimo, 60, 70 mil millones de dólares. Queremos pedirle al fondo para pagarle a estos tipos. Si ya la están acá con la timba. Aparte, el que viene a poner la plata al 40%. Cuando la plata en el mundo vale el 3%, sabe que corre riesgo. Hagámosles un bono, paguémosle, formemos una comisión. Un vale por. Usted trabaja con Formemos una Rodríguez Sá, ¿no? comisión, formemos una comisión para todos aquellos que realmente necesitan, son jubilados y qué sé yo, y a esos paguémosle. Y no traigamos al fondo, porque traer al fondo sabemos lo que es más perjudicar a los de abajo. Hoy en la provincia ya está el trueque. Ya está el trueque. Gente que no tiene trabajo. El mismo jefe de policía dijo, mirá, el terrorismo que hay es por la falta de comida que hay. Y lo avaló el jefe de policía de la capital. El problema que tenemos de la gran seguridad es ese. La gente no tiene trabajo, están echando gente de todos lados. Nos estamos preocupando por las LEVAC y no nos preocupamos porque no puede comer. Las mujeres, perdóneme, las mujeres en la matanza, perdóneme, las mujeres en la matanza todos los sábados traen los chicos porque los hombres ya desertaron. 4 o 5 chicos tiran en las plazas, tiran una sábana, algo así, y están en el trueque para comer. Sí, Mirá, lo que pasa es que lo que está por diciendo favor. es muy No, grave por lo que está favor, diciendo. por favor, sí. Default, a ver, default tuvimos en el 2002. no es default. Ese A ver, fue, es default. Fue default. Ah, Por es supuesto, default. cayó. Es paga Dios. Fue la caída Buenísimo. más fuerte de la historia argentina, generó un desastre, el default del 2002. También estuvimos durante toda la década del 80 en default. O sea, la pasamos tremendamente mal. Ese es el primer punto. Con lo cual, lo que propone, digamos, Samid, es peor que tirarle un piromaníaco a un incendio. O sea, es peor que Nerón. O sea, digamos, multiplicaría a los pobres en escala de escalofriante. Y además nadie invertiría más un No, mango. con el fondo viniendo- con el fondo viniendo acá van a estar bien los pobres. Y lo otro, que me encanta el punto que hace la periodista, pero nosotros sí tenemos una grieta, y es la grieta más violenta de todas, que existe en todas partes, pero en ningún lado como acá. La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política. ¿Sí? Nosotros tenemos la presión impositiva más alta del mundo y gracias a ese conjunto de parásitos, que son los que verdaderamente están bien acá, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos que remar ¿Quiénes más son los para- parásitos? Claro. Los políticos, Acá la hay un corporación parásito. política, No, exacto. Ustedes sí, ustedes son los parásitos. Ustedes son los que nos empobrecen. Ustedes son lo peor. Ustedes son la decadencia. ¿Lo confunde con- me confunde ¿Te con- referís a mí, con Javier? quién? También, diputado, obvio, diputado. Daniel. Ah, muy bien, Javier, gracias, Diputado, gracias, Javier. diputado. Los políticos acá, digamos, A son ver, de que lo le va a peor. contestar, le dijo responda al parásito. Sí. político. A ver, diputado, por favor. Mira, la verdad que habría que preguntarle a Javier qué haría él, porque la verdad que yo lo escucho hace años hablar siempre de Vivo dando pero mi programa nunca económico. tuviste un rol para resolver nada, porque lo tuyo es venir acá a decir cosas y nada más. Y Bueno, tirar esa es la títulos, Javier. típica que dicen ustedes. Javier, o sea, hay un montón de Javier, propuestas nunca que le tuviste la hice. oportunidad, Hay un montón de propuestas. No dirigiste ni una plomería, Mentira, Javier, ni un mentira. Yo comercio. propuse un montón Javier, de cosas. Lo que entonces, pasa es que ustedes, la realidad, ustedes si no es Javi, las que les gustan a ustedes, Javi, que les pasa la Javi, plata por sus porosas la manos, realidad- no les gusta. A ver, ese es el problema. La responsabilidad de acá. Sí, la responsabilidad, sí, dale. Somos Sí, un país. la responsabilidad que somos tenés, un mirá país. el desastre que está llevando el país, dale. Esa es la hablar de responsabilidad. las Cuando propuestas. ya te Javier, estalló el Javier, gradualismo, dale. Esa es la Javier. responsabilidad tuya. Por Mira, favor. Javier. Sí. Vení, un minuto. Nunca. Déjame agarrar un poco nunca el- de decir nada. gracias. Lo único que haces pero es digamos, venir o sea, acá mirá a que hablar mal de la eso es una política. falacia, eso no ¿Te quiere decir que gusta? lo que vos estás ¿A vos te haciendo gusta está laburar? mal. ¿Andá a laburar? O sea, lo que vos ¿De qué estás laburás? haciendo está mal. ¿De qué laburás? Yo, digamos, o sea, Laburás trabajo de en una comunicador. empresa. trabajo en una Sí, empresa. señores, pará. Yo les quiero decir que el Grammy PC debe pesar 5 kilos. Al primero que sobrepase la Armá un revolea. partido político. Tenés mano, Javier, por Presentate a las favor. elecciones. Porque seguro que ustedes los políticos la tienen revelada. Armá el partido de los Ustedes son políticos, los presentate a únicos que elecciones. progresan. Porque después resolverán los problemas. El tema es que no se entiende. Pará, creo que A todo... ver, ¿estamos los que laburamos? Sí, Es si cierto, generamos es cierto, riqueza. Yo vos no te vi Están los laburar parásitos nunca. como eso. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno, a vos no justo. te vi laburar Bueno, nunca. Javier, Lo único que te veo es acá. A vos no te vi laburar se genera nunca. riqueza. Diputado, Vos, tranquilo. parásito. Tranquilo. Parásito. A vos no te vi Vos laburar me nunca, viviste de la Javier. política, inútil. Nunca te vi laburar. Lo único que haces Vos es viviste gritar en los siempre en la programas. política, inútil. Lo único que haces es Dale. gritar en los programas. Chupa sangre. Es lo único Vivís que del haces. Ya no pasa eso en Estados Vivís del Unidos. contribuyente. Basta, por favor. Vamos a ordenar. Está todo cortado. A ver.
Un médico a la derecha. Por favor. Tranquilo, tranquilo, sin palabras. Pará. El tema es el siguiente. Por favor. A ver, diputado, ya voy. Un médico cualquier izquierda, por favor. Profesional de Ciencias Económicas. Vamos, Javier, vamos, Javier. No laburaste nunca, Javier. No laburaste nunca. Inútil. Lo único que estás hablando. Javier, di una conferencia hace poco Por ahí. favor, parásito, no. El tema es el siguiente. Por culpa de Vamos, esos tipos, pero esos para un tipos, minuto. Por culpa como Creo que lo que que intenta. hablan, A ver, no hacen diputado. nada, Que generamos riqueza. que nos involucra. Los que generan riqueza, ¿A que dónde vayan generaste ustedes, riqueza? ¿A dónde? Inútiles, Contale. parásitos. A ver, Contale a la tranquilo, gente que Nosotros riqueza somos los que pagamos a generaste. ustedes. Contale a la gente, Nosotros somos los que pagamos a ustedes. Tranquilo. Te Dale, brotás. contale a la Escuchá. gente que riqueza Un minuto, generaste. diputado. Por favor, con respeto, señores, por favor. Me parece Es que... la falta de respeto como los afanan con los impuestos. Basta, Es la prisión basta, fiscal más alta del mundo. basta. Para tener estos políticos de mierda que nos hunden. Vamos. Eso es robo. A ver, el tema es el siguiente. Regalados son caros. A ver, por favor. Regalados son caros. Basta. Un Milei. nervocal para este muchacho, por Nunca ha favor. pasado esto. Pará. Lo que intenta, me parece que expresar con su manera, Milei, es que es cierto que hay una clase Metafórico, dirigente, igual, ¿no? yo ayer decía más o menos lo mismo de una manera un poco más civilizada. Es cierto, sin puntualizar porque hay gente muy valiosa, no hay que generalizar, lo que ya todos sabemos, pero es cierto que la política nos debe respuestas. Tenemos uno de los países que más tributan en el mundo y hace muchísimos años que convivimos con un nivel de inflación y de pobreza que son prácticamente únicos en el mundo. Hay gente, repito, que ha hecho las cosas relativamente bien, hay gente con mejor gestión que otra, pero a grandes rasgos la política tiene muchas respuestas para darnos. Diputado, sin puntualizar y sin generalizar porque no está bien. Yo no lo quiero hacer puntual con usted, pero No, por usted está de acuerdo supuesto, que yo no lo tomo los como- números son no lo alarmantes, tomo- diputado. Aparte, no lo tomo como algo personal, he discutido muchísimas veces con Javier, sé cómo piensa, no coincido en nada. Estoy en las antípodas de todo lo que piensa él, desde la política, de la economía, pero lo que digo es que es muy fácil criticar sin involucrarse. Lo que tiene que hacer él, si critica tanto, es que se involucre. Eso dijo que Cristina participe, Kirchner, que milite. forme un partido y que ganen las pero, elecciones. y si no quiere su partido, que se meta en un partido. Bueno, se él meta en habla un de su partido, lugar como participa. economista, sí, Sí, ¿no? pero es muy fácil decir, esto es culpa de la política. Mira, es culpa de un montón No de es fácil cuando cosas. uno paga la mitad de lo Es que muy gana en fácil. impuestos. No, todos ¿eh? la pagamos, Sí. por supuesto, yo también la Por pago. eso, y así debe seguramente, ser, pero uno obviamente, que me parece espera que resultados, hay un montón sí. de cosas para hacer una evaluación de lo que... Digo, creo que las turbulencias, como las de Coincido. ahora, son para Hay- hacer evaluaciones. Total. Son oportunidades, ¿no? Son oportunidades de pensar en que seguramente hay que escuchar más a la gente, por supuesto son cosas que hay que hacer, hay que mejorar la comunicación. También hay que pensar, digamos, de este momento, corregir el tipo de cambio nos va a ayudar a mejorar la promoción de las exportaciones. Tenemos un déficit comercial muy importante y esto tiene que ver con que tenemos un problema con las exportaciones. Esperemos que esta modificación del tipo de cambio ayude a mejorarlo, pero también tenemos que pensar qué pasa con las importaciones y en ese marco, bueno, estos días hubo apoyo de muchos países justamente que mandaron apoyo. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para cuando nosotros de alguna manera analizamos qué pasa con las impos que recibimos. También analizar, hoy Marcos Peña anunció un gran acuerdo nacional. Bueno, me parece que es una buena posibilidad Daniel, y ajustarse para debatir y dialogar. No te Mira, salió esa idea, el tema de ajustarse, juntarnos es un buen ajustar ejemplo. 3 ¿Sabés dónde lo ministerios, estamos dando? En el ajustarse. debate del aborto, por ejemplo. Sí. Nosotros el debate del aborto lo estamos haciendo de una manera transversal. No, un tema. perdón, ajustarse. Ajustarse. Bueno, por supuesto. A ver, Asesores. señoras. Habló Babi Checopar, lo fuimos a buscar a Babi. Babi nos vamos muy crítica del gobierno anterior y de este también. Escuchá lo que dice. Es un día clave para el gobierno. Hasta ahora, en el momento, las cosas están calmas, pero ¿cómo lo ves? Tendría que saber Peña que cuando uno asume las riendas de un gobierno, no asume para echarle la culpa a los gobernados, asume para solucionarle los problemas. Si no tiene la capacidad de solucionar los problemas, para que nos eche la culpa no hace falta Peña, nos la echamos entre nosotros en un bar. Por más plata que se pida, si no se termina con el gasto al divino botón, el subsidio, ñoqui, aparatos, atorrantes, vagos, inservibles, vamos a seguir pidiendo plata prestada. Es como una casa donde vos tenés 9 que no laburan y 1 que labura. Por más que nos preste la tía guita, todos los meses va a tener que prestar porque nunca alcanza. Y nunca vamos a salir porque somos argentinos. Si no, no sería Argentina, sería Estados Unidos. Estamos condenados al quilombo, al conventillo. Somos conventilleros. Siempre tenemos que estar rompiendo Plaza de Mayo, cortando a 9 de julio, arrancando afiches, haciendo piquetes, haciendo scratches. Y es hora de decir lo políticamente incorrecto. Porque con lo políticamente correcto lo único que hicimos fue ser serviles y cómplices de los ladrones y los delincuentes. A ver, ¿le coincidís? No. Naturalmente que coincido. O sea, sin lugar a dudas coincido. Y, digamos, por ejemplo,
Veamos esto, porque esto ahora hay que mirarlo con mucha responsabilidad, lo que estaba, por ejemplo, describiendo recién Agustín, con lo que tiene que ver haber ido al fondo. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es reconocer que su estrategia de este gradualismo a velocidad de tortuga embarazada fracasó. Porque ¿Cómo lo hace más rápido en esta sociedad? Bueno, exactamente. Bueno, no está bien. Sí, pero... Digamos, bueno, yo hice una propuesta, Bueno, de hecho, la verdad. escribí acá, la propuesta. O sea, digo, si querés la hago de vuelta. ¿Querés que la haga de vuelta? Bueno, Por eso. Hoy ratificó Por el rumbo de gradualismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate esto. Cuando vos te quedaste sin financiamiento y estás en el medio de una crisis, digamos, porque acá hay una crisis, aunque no lo quieren reconocer. Cuando vos haces el ajuste en un contexto así, siempre es recesivo. Porque lo que vos tenés de ahorro no lo vas a compensar de inversión. Con lo cual Argentina va este año a tener caída del nivel de actividad, del empleo, del salario real, va a aumentar la indigencia, va a aumentar la inflación. ¿De cuánto va a ser? Mira, la inflación, por ejemplo, cuando vos tomás los datos de hoy, para que veas cómo se está acelerando, la de los últimos 12 meses es 26. Si tomás el último cuatrimestre y la anualizás, te da 32. Y si tomás el último dato y la anualizás, estás en 39. O sea que la inflación se está acelerando mucho. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Hoy el financiamiento que nos está dando el Fondo Monetario es para financiar lo que llamaba Agustín el resultado primario. Y nos tendríamos que ir a buscar al mundo 35.000 millones. Como no nos van a prestar, tendríamos que ir a hacer un ajuste más fuerte para que nos alcance esa plata del fondo. ¿Sabés qué es lo importante? Que ahora, digamos, va a haber que pagar costos. ¿Sabés qué? Pero es mejor pagar ese costo que pagar una crisis que va a ser tremendamente peor para toda la sociedad. Sí. El que decía la política fue Milei. Vos dijiste que no era político esto. A ver, ¿cómo? Vos dijiste que esto no era político. No, yo no dije que no era político. Yo digo al revés, que necesitas un acuerdo político. Argentina tiene que ir a un pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Yo lo escuché 1000 veces. Pero ¿sabes qué pasa? Yo quiero mencionar algunas cosas. A ver, nosotros tenemos algunos problemas. Disculpe, pero, por favor. Tremendos, ¿no? Pará, porque el que dijo la política fue él. Él es el antipolítica. Yo digo, hago focos, digamos, desde el análisis económico y es el problema más grande, pero digamos, sobre esta división de la sociedad que yo hago. Pero, por ejemplo, a mí digamos, una de las cosas que me sorprende de lo que dijo Carrió, en franca contradicción con lo que dijo en el primer video, ella se llena hablando de la boca de la República, ¿no? Y cuando pusieron el primer video, ella dijo que tenía las listas de compradores y vendedores. O sea, quiere decir que usan el aparato represivo del Estado para perseguir a aquel que quiere tomar una decisión de inversión. O sea, ¿cómo? Digamos, eso va contra las libertades individuales, eso va contra la República. Después vos lo señalaste muy bien. el aparato represivo del Estado. ¿Qué pensás? Y usa información del Estado para ver qué estás comprando, qué estás vendiendo para perseguirte. Y eso no está bien. Pero vos te no pensás está que el bien. gobierno... Eso hacía el kirchnerismo, Milei. Nosotros lo hacemos, Milei. Sí, ustedes ya sé, a ustedes les encanta meterle la mano en el bolsillo. Después vamos a otro punto. Nosotros nos mandamos la FIP, Milei. Compara a Trump con Hitler. Y sucede que el fondo tiene poder de veto Estados Unidos. Es una cosa de loco. Y después quiero hacer un comentario sobre Gustavo. Gustavo, cuando habló de los precios, lo tengo que mencionar, dijo, no, acá hay que controlar precios. No, hay medidas excepcionales que hay que tomar en momentos excepcionales. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios. Hace un raconto desde el año 2800 a.C. Siempre que controlaste precios nunca funcionó. ¿Sabes por qué suben los precios acá? Porque el Banco Central emite al 30%. ¿Y sabes por qué emite al 30%? Porque tiene que financiar a la política. Listo. Bueno, sí, a ver, diputado. Yo digo sí. No, a ver, yo digo, me parece que la verdad que reducir todo al costo de la política es de un infantilismo que demuestra cómo Milei se peina los pelos. Esta es la realidad. Me parece que hay que ser más serios, analizar la situación de la Argentina. Usted le envidia un poco la cabellera igual, ¿eh? Sí, estamos la Argentina, lo que él mira. La Argentina, yo creo que envidia también los conocimientos económicos porque está muy flojito, dice cosas muy bien. La verdad, a ver, digamos, la Argentina es un país en condiciones de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad la da, por ejemplo, que tenemos 12 millones de pobres, no de ahora, sino hace varios años. Y por lo tanto, cualquier decisión que tomes, tenés que considerar esa situación. No puedes libremente decir, hay que ajustar, hay que reducir los costos, porque en realidad tenemos 12 millones de pobres. Por eso nosotros votamos un presupuesto donde el 76% del presupuesto está destinado a inversión social. Como decía Lilita, somos el gobierno que más ha invertido en situación social. Es más, mañana empezamos a tratar un proyecto
para urbanizar las más de 3.000 villas que hay en Argentina. Sí, está bien, pero Entonces, el tema impositivo todo no lo esto, tocaron. Por ejemplo, el ingreso bruto lo dejaron para dentro de 2 años. Espera que Mauro le quiera hacer una pregunta. Déjame terminar la idea Sí, solamente por favor. un segundito. Y por eso Marcos Peña, cuando planteó lo del Gran Acuerdo Nacional, lo planteó justamente para debatir el presupuesto del año que viene, que tiene que considerar todas estas variables. Con los Presupuesto, trabajadores. Con los Esa dice, somos los trabajadores. trabajadores, estoy de acuerdo. Pero Con los trabajadores, yo sin duda, Yo sin duda. pregunto, cuando yo decía respecto de los que hoy perdieron en esa pulseada política, Lopetegui y Mario Quintana, que yo creo que no pisaron un barrio del conurbano en su vida. ¿Tienen alguna diferencia con Larreta o con Vidal? ¿Cuál es la diferencia? Pero Que Quintana le echa Larreta- la culpa a Prat Gay. Pero que Larreta y Vidal por lo menos conocen, toman contacto con la gente que tienen que gobernar. Entienden de la problemática social que viven hoy millones de argentinos. Te guste o no te guste, los hayas A ver, votado sí. o no los hayas votado. Y para transformar te tienen que votar, Milei. Sí. ¿Entendés eso vos? pero- Porque si no viene otra etapa oscura de la ¿Sabés qué? Argentina. Digamos, es muy interesante. Sí, igual porque- coincido con lo que dice Mauro. Alguien tiene que No, gobernar, está bien, estamos en pero a ver, democracia, vamos a poner Sí. las cosas en números. Pero vos Todo- querés un país que no existe, No, Milei. Sí. no es cierto. A ver, yo digo, soy partidario de la libertad económica, hay países que son más libres que los reprimidos y son 8 veces más ricos. ¿Quién Así que, gobierna? ¿Qué país? digo, Un por ejemplo, digo, podés tener Hong Kong, digamos, podés tener, digamos, Suiza, digamos, Suiza, y países que son libres económicamente y les va bárbaro. Entonces, digo, tenés el caso de Irlanda, tenés el caso de Australia, tenés el caso de Nueva Zelanda. Mirá todos los casos que tenés de que funcionan las ideas que yo propongo. Ahora, ¿sabés lo que es cierto? Vos sabés que desde el año 70 en adelante, ¿sí? Cuando nosotros todavía teníamos un PIB per cápita más alto que el de Japón, el sector público nacional, no el consolidado, el nacional, ¿sí? Vos sabés que se triplicó y el número de pobres se multiplicó por 6. Es decir, agrandar el tamaño del Estado es multiplicar los pobres. Es decir, y después de Lipovetsky plantea el falso dilema que planteó el chanta de Prat Gay, que digamos, el shock es recesivo. Eso es falso. Toda la evidencia empírica de Argentina del 52 en adelante dice que todos los programas de shock, sacando solamente el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas, ¿sí? Vos sabés que el de la tablita cambiaria, el de Martínez Dios, es igual a este. Todos terminaron mal. Entonces no hay dilema. O sea, no les gusta tocar la plata de ellos. ¿Vos decís que Martínez de Dios no hizo la política de shock? Andá y vos revisa los archivos. Política gradualista hizo Martínez. Bueno, andá y escuchá los archivos. ¿Podemos buscar los archivos para que quede claro? Miles de trabajadores en la calle con la dictadura. ¿Sabés qué, Daniel? Tranquilo. Miles de trabajadores. Vamos a hacerlo así porque no lo van a encontrar ¿Dónde ahora estabas los en la videos. dictadura? Yo voy a subir el video de Martínez Dios, que ya lo he subido otras veces. Y que vean lo que dice miles de trabajadores en la calle. gradualismo. Miles. Alfredo Martínez Dios. Lo mismo que dice este gobierno, lo mismo. Las mismas palabras de Martínez Dios son las mismas que dice este gobierno. Exacto. Sí, a ver. Estaba haciendo un video en mi Instagram, en @SantiElmoro en Instagram, de la peluca de Milei, que no es peluca, no es peluca. Bueno, pará, derecho a réplica quedó y después ponemos las máscaras, después ponemos las máscaras, sí, sin careta. A ver, vos habías dicho que contextualicemos, Milei, por favor. No, básicamente lo que yo digo es que cuando ustedes escuchan a los miembros de este gobierno hablar del gradualismo, es idénticamente igual, ¿sí? Digamos, a lo que decía Martínez Dios. Y, digamos, estoy tratando de ver si corre el video. 7 veces digamos ya. Sí, pero es ley de Marco. Afortunadamente se trabó Martínez. Ahí, play. Vamos a mandar a la gente a dormir con Martínez de Dios, estamos todos locos. Sí, vamos a... Sí. Bueno, ahora no está agarrando, digo, mejor, recién estaba funcionando. No, internet, igual sí. Pero, digo, está en internet, es un video en el cual, digamos, sí, lo voy a subir para que quede claro, cuando vos escuchás el discurso de Martínez Dios, hablando del gradualismo, es idénticamente igual a lo que dice este gobierno. Y además, sería bueno entonces que... A ver, ahí arrancó. Pero no se escucha. Ahí arrancó. No se escucha. A ver. Dura mucho, mirá que nos quedan 2 minutos. No, igual que lo busquen en internet, es imposible. A ver, tenés toda sobada la pantalla, Milei. Sí, escuchá. El tema es el siguiente. Para que lo apago, Vayan despacio. Hoy durante todo el día se habló de esto. ¿Es verdad que Marcos Peña, te lo pregunté con Arrancó, te robó una novia o no? ¿Es todo bolazo? No, eso es una estupidez. O sea, yo digamos, a ver, vamos a ponerlo... No, vamos a ponerlo en blanco y negro. Yo vivo con mucha pasión la economía. Y cuando yo, digamos, veo cómo cometen errores tan groseros, ¿sí? Que lo único que hace es dañar a la gente, el problema está ahí. A ver, cuando vos mirás el reportaje que le hizo Majul el otro día en la cornisa, a ver,
vos estás frente a una situación, tuviste que ir al fondo porque fracasó tu estrategia gradualista. Y va con un discurso donde redobla sobre ese punto. Es decir, al otro día, digamos, al otro día tuviste una corrida, se te disparó la tasa, seguiste perdiendo reservas. A ver, el error que cometió Marcos Peña el 28 de diciembre avanzando sobre la independencia del Banco Central nos costó. Porque apretó al Banco Central para llevar la tasa. Perdimos 9.000 palos de reservas, saltó 10% Sigue hablando la tasa que yo voy a poner la mano. Empezamos con vos. Por favor. No es cierto. Digamos, o sea, digamos, si van, no, nada que ver, pero nada que ver. Por favor, Aparte, que tenemos digamos, ¿qué me puede sacar Marcos Peña a mí más que impuestos? Vamos, por favor, por favor. Más que impuestos no me puede sacar nada y los impuestos me lo saca porque me lo saca con el aparato represivo del Estado. ¿La señorita en cuestión estaba buena o no? Pero de vuelta, digamos, a o ver, sea... ¿Mucho hueso para poco perro o no? Pero escuchame, Santi. Mirá. Así vamos a terminar todo. A vos te toca esta de carbón. Así vamos a quedar vos. Ya lo sé. Los economistas. Como la casa de papeles. Te hace bien, bárbaro. Hasta no te la saques porque si no vas a quedar sin maquillaje y vas a quédate así, quédate así. ¿Qué? ¿Qué me voy así? Es para ir a dormir con una... Hay que dedicarla hora y A ver, media. Lili. Mirá. Para vos, Marcos Peña, mirá. Se viene el ajuste. Se viene el ajuste. Pará que voy yo. El fantasma de la B, pero en el ascenso. A ver. La economía. Vení, espérate. Te voy a apuntar de eso. Ahora salimos por Palermo, sí, mirá. Somos los del fondo.